En las tierras altas de San Isidro del Monte, donde la neblina abraza los cerros por la mañana y el olor a café de olla despierta a los madrugadores, comienza nuestra historia. Dicen los abuelos que Dios escribe derecho en renglones torcidos, y que a veces, cuando uno da todo de sí y nadie lo valora, es porque el cielo está preparando una recompensa que los ojos humanos no alcanzan a ver todavía. Esta fue la vida de Pinto, un burrito de trabajo que conoció la amargura del desprecio, pero que nunca, ni en sus peores momentos, perdió la fe. Si alguna vez te has sentido poco valorado a pesar de tu esfuerzo, quédate, porque esta historia es para ti. Hace algunos años, en aquel valle fértil, nacieron dos burritos casi al mismo tiempo, como si el destino quisiera ponerlos de espejo uno frente al otro. Uno era de pelaje café claro, al que llamaron Raste, el otro era de un gris cenizo con una mancha oscura en el lomo, y le pusieron Pinto. Ambos eran animales fuertes, nobles y con esa mirada mansa que tienen las bestias de carga, pero la suerte repartió sus cartas de manera muy diferente. Raste tuvo la bendición de caer en manos de Don Chente, un campesino de manos callosas y corazón de oro. Don Chente era un hombre temeroso de Dios, de esos que se quitan el sombrero al pasar frente a la iglesia y que saludan a todos por igual. Para él, Raste no era una herramienta, era su socio, su compañero de fatigas. «Ándale, miraste, que ya casi acabamos y nos vamos a descansar», le decía con cariño mientras le sobaba las orejas después de la jornada. Pinto, en cambio, fue comprado por don Rufino, el hombre más rico y más avaro de la región. Rufino era un hombre de ceño fruncido, que medía el valor de las cosas y de las personas solo por lo que podían producirle. Para él, los animales no tenían alma, eran máquinas de carne y hueso que debían trabajar hasta reventar. A Pinto nunca le faltó trabajo, de eso tenía de sobra, pero le faltaba todo lo demás, le faltaba agua limpia, le faltaba un techo que no goteara y, sobre todo, le faltaba un poco de compasión. Mientras Raste recibía palmadas y zanahorias frescas, Pinto solo recibía gritos, latigazos y la indiferencia fría de su amo. A pesar de vivir en ranchos vecinos, separados solo por una cerca de piedra y alambre, las vidas de estos dos animales eran como el día y la noche. Sin embargo, la amistad no conoce de cercas. Al caer la tarde, cuando el sol pintaba de naranja los maizales y el silencio se apoderaba del campo, los dos burritos se acercaban al lindero para platicar en su propio lenguaje. «Buenas noches, Raste», decía Pinto con un suspiro que le salía del fondo del pecho, recargando su cabeza pesada sobre el poste. «Te veo bien, amigo, tu pelo brilla y se nota que comiste bien hoy». Raste, masticando despacio una rama de alfalfa, respondía con humildad: «Gracias a Dios, Pinto. Don Chente me cuida mucho, hoy me quitó las garrapatas y me dio agua fresca del pozo. No tengo queja. ¿Y a ti? ¿Cómo te fue con don Rufino?». Pinto bajaba las orejas y miraba al suelo, avergonzado de su propia miseria. «Ay, amigo, mi día fue un calvario. Me cargaron con leña húmeda desde que cantó el gallo hasta ahorita. Siento que las patas se me doblan y tengo una sed que me quema la garganta. Don Rufino dice que soy lento, que no sirvo, pero te juro que hago mi mejor esfuerzo». Raste lo miraba con ojos tristes, llenos de impotencia, y acercaba su hocico para darle consuelo a su amigo. «No te desanimes, Pinto. Tu esfuerzo no es en vano. Tal vez don Rufino no lo ve porque la avaricia lo tiene ciego, pero allá arriba hay un patrón más grande que sí lo ve todo. Dios no se queda con el trabajo de nadie, amigo, ten fe». Pinto levantaba la vista al cielo estrellado y, con una lágrima rodando por su hocico gris, confesaba: «Todas las noches le pido eso, Raste. Le pido que me mande un dueño como el tuyo, alguien que entienda que me duele el cuerpo, que también siento frío y hambre. No pido lujos, solo pido un trato justo». Y así pasaban las noches, entre lamentos y esperanzas, bajo la luz de la luna que era el único testigo de su amistad. Una mañana de julio, cuando las lluvias habían convertido los caminos en trampas de lodo pegajoso, ocurrió el incidente que marcaría el inicio del cambio. Pinto salió temprano, cargado con 4 cántaros de leche pesadísimos que se balanceaban peligrosamente en su lomo. Don Rufino iba detrás, montado en su caballo, gritando y apurando el paso porque quería llegar primero al mercado. «Muévete, bestia floja», gritaba, soltando el chicote al aire.
Al llegar a la bajada del arroyo seco, el camino estaba terrible. Pinto intentó buscar donde pisar firme, pero el peso de la carga le ganó, sus patas delanteras resbalaron en el fango y cayó de rodillas con un golpe seco. Los cántaros chocaron entre sí, derramando un poco de leche. Pinto, asustado y dolorido, intentó levantarse, pero el lodo lo atrapaba como si tuviera manos. «Estúpido animal», rugió don Rufino, bajándose del caballo hecho una furia. En lugar de ayudarlo o quitarle la carga para que pudiera pararse, comenzó a golpearlo con la rienda. «Levántate. Me estás tirando el dinero. Si no sirves, mejor te hubiera hecho carnitas». Pinto cerró los ojos, aguantando el dolor y la humillación, sintiendo que ese era su fin. Justo en ese momento, apareció don Chante con Raste, que venían cargando elotes. Al ver la escena, don Chante soltó a su burro y corrió hacia el arroyo. «Rufino, por el amor de Dios, detente», gritó con una voz que hizo eco en el barranco. «Vas a matar al pobre animal. ¿No tienes temor de Dios?». Rufino se detuvo, con la cara roja de coraje, y escupió al suelo. «No te metas, Chente. Este burro es mío y hago con él lo que se me pegue la gana. Es un inútil que solo sirve para dar lástima». Don Chente, ignorando los insultos, se metió al lodo hasta las rodillas. Acarició la cabeza de Pinto, que temblaba de miedo, y le susurró: «Tranquilo, muchacho, ya pasó. Con cuidado». Desató los cántaros para quitarle peso y, con un empujón fuerte y cariñoso, ayudó al burro a ponerse en pie. Raste, desde la orilla, rebuznó fuerte, como animando a su amigo: «Tú puedes, Pinto». Cuando Pinto logró salir del atolladero, sucio y cojeando, don Chente se encaró con Rufino. «Mira, Rufino, no soy quien para juzgarte, pero recuerda que la vara con la que mides serás medido. Estos animales son criaturas de Dios, nos sirven y nos dan de comer. Tratarlos así es escupirle a la mano que te bendice». Rufino soltó una carcajada burlona mientras volvía a montar su caballo. «Guárdate tus sermones para la misa, Chente. En este mundo sobreviven los fuertes, no los santos. Arre, Pinto, muévete». Y así se alejaron, dejando a don Chante con un mal sabor de boca y una plegaria en los labios. Esa noche, Pinto no fue a la cerca. Estaba demasiado dolido, demasiado triste. Se quedó echado en su rincón del corral, mirando las estrellas a través de las lágrimas. «Señor», oró en silencio, «ya no aguanto más. Mis fuerzas se acaban. Si he de morir aquí, que sea rápido, pero si tienes otro plan para mí, por favor, apúrate, porque me estoy rompiendo». Lo que Pinto no sabía es que, a veces, cuando el cielo parece más silencioso, es porque Dios está acomodando las piezas para un milagro. Y la justicia divina, aunque tarda, nunca olvida la dirección. A las pocas semanas, una sequía terrible azotó la región de San Isidro. El sol quemaba sin piedad, los arroyos se convirtieron en hilos de polvo y los pastos se secaron. Para don Chente, que siempre había sido previsor y generoso, la sequía fue dura pero manejable. Tenía sus graneros con reserva y el pozo de su casa nunca bajó de nivel, como si una mano invisible lo mantuviera lleno. Pero para don Rufino, las cosas fueron muy distintas. Su avaricia lo había llevado a vender todo su grano sin guardar nada, confiando en que siempre habría más. Sus pozos se secaron de la noche a la mañana y una plaga extraña cayó sobre sus huertos, pudriendo la fruta antes de que madurara. Era como si la tierra misma, cansada de tanta maldad, hubiera decidido cerrarle las puertas. Desesperado y viendo cómo su fortuna se desmoronaba, Rufino empezó a vender sus animales para tener dinero. Vendió las vacas, vendió los caballos, vendió hasta las gallinas. Pero nadie quería comprar a Pinto, lo veían tan flaco, tan maltratado y triste, que decían que no valía ni la soga que llevaba al cuello. «Ese burro está acabado, Rufino», le decían en el pueblo. «Es el reflejo de tu alma». Rufino, lleno de rabia y sin un peso en la bolsa, decidió que Pinto era una carga inútil. «Lárgate», le gritó una mañana, abriendo la puerta del corral. «Vete a morir al monte, que ya no tengo para darte de comer». Pinto, sin entender del todo, salió caminando despacio hacia el camino real. No tenía a dónde ir, estaba solo y débil, pero sus patas, guiadas por un instinto o quizás por un ángel,
lo llevaron directito a la cerca de piedra, al lugar donde tantas noches había encontrado consuelo. Allí estaba Raste, pastando. Al ver a su amigo libre pero abandonado, Raste comenzó a rebuznar con fuerza, llamando la atención de Don Chente. El campesino salió de su casa, se ajustó los lentes y vio al pobre Pinto parado en el camino, con la cabeza baja, esperando su final. El corazón de Don Chente se estrujó. Sin pensarlo dos veces, abrió el portón de su rancho. «Pásale, muchacho», le dijo con esa voz suave que Pinto había soñado escuchar tantas noches. «Aquí no sobra, pero lo que hay se comparte. Bienvenido a casa». Pinto no lo podía creer. Entró al rancho de Don Chente y lo primero que sintió fue el hocico de Raste dándole la bienvenida. Esa tarde, Pinto comió alfalfa fresca hasta llenarse, bebió agua limpia y, por primera vez en su vida, alguien le cepilló el lodo seco del pelaje con cariño. Mientras tanto, la suerte de Don Rufino terminó de hundirse. Solo y amargado, tuvo que irse del pueblo buscando trabajo en la ciudad. Cargando él mismo sus maletas porque ya no tenía a nadie que lo ayudara. La gente dice que lo vieron tiempo después, envejecido y triste, y que al fin entendió, demasiado tarde, que la verdadera riqueza no está en las monedas, sino en la bondad. Pasaron los meses y Pinto se transformó. Con los cuidados de Don Chente y la compañía de Raste, aquel burro flaco y triste se convirtió en un animal hermoso, fuerte y lleno de vida. Su pelaje gris brillaba bajo el sol y su paso era firme y orgulloso. Ya no trabajaba por miedo al látigo, trabajaba por gratitud. Ayudaba a Don Chente a arar la tierra, llevaba leña para el invierno y jugaba con los nietos del patrón, que lo adornaban con flores en los días de fiesta. Una tarde, mientras los dos amigos descansaban bajo la sombra de un mezquite, Pinto miró a Raste y le dijo: «¿Te acuerdas cuando te dije que Dios no me escuchaba?». Raste sonrió, moviendo sus orejas largas. «Me acuerdo, amigo. Pero ya ves, Él nunca llega tarde, solo llega cuando estamos listos para recibir la bendición». Pinto asintió, mirando el horizonte con paz en el corazón. «Tenías razón, Raste. El dolor fue duro, pero valió la pena esperar. Ahora sé que no importa que tan oscura sea la noche, siempre amanece para el que tiene fe». Y así termina la historia de los dos burritos de San Isidro. Una historia que nos recuerda que en esta vida todo se paga y todo se premia. Que el que siembra espinas no puede esperar cosechar flores, y que aquel que trabaja con humildad y aguanta las pruebas con paciencia, tarde o temprano recibirá su recompensa. Así que tú, que me escuchas, si sientes que estás cargando un peso injusto, no tires la toalla. Sigue caminando, sigue haciendo el bien sin mirar a quién, porque allá arriba hay un patrón bueno que está anotando todo en su libro, y te aseguro que tu día de sol está por llegar.